Hola, buenos días, señoras y señores diputados. Vamos a dar inicio a la reunión de la Comisión de Administración Pública fijada para el día de hoy, 17 de octubre. El primer punto del orden del día es la lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. Tiene la palabra el señor secretario para dar lectura del orden del día. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. El orden del día de esta comisión viene integrado por dos puntos. El primero de ellos, la lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. El segundo punto viene integrado por tres preguntas. La primera de ellas, la pregunta 278. ¿Considera la Junta de Extremadura que el teletrabajo dará solución a algunos problemas como el exceso presencial de trabajadores en los servicios correspondientes o, por el contrario, no dejará de ser una apuesta arriesgada? Formulada por don Alfredo Escribano Sánchez, con registro de entrada número 6610. La segunda pregunta, la 452. ¿Cuándo se podrá hacer efectivo que los funcionarios de nuestra comunidad autónoma puedan compatibilizar la actividad pública con la privada? Formulada por don Alfredo Escribano Sánchez, con registro de entrada número 12.447. Y la tercera pregunta, la 454. ¿Qué procedimiento se sigue para la contratación de personal en GP? Formulada por don Alfredo Escribano Sánchez, con registro de entrada número 12.449. Nada más, señora presidenta. Gracias, señor secretario. Pasamos a la aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Han tenido ustedes, sus señorías, conocimiento de ella? ¿Tienen alguna objeción? ¿Se aprueba? Bueno, pues queda aprobada por unanimidad el acta de la sesión anterior y pasamos al segundo punto del orden del día, que son las preguntas con solicitud de respuesta oral ante comisión, que le damos la bienvenida y también los buenos días a la directora general de Función Pública, a doña Verónica Puente, y al director gerente de GP, a don Óscar García. Bienvenidos de nuevo a esta comisión. La siguiente pregunta es la 2.1. ¿Considera la Junta de Extremadura que el teletrabajo dará solución a algunos problemas como el exceso presencial de trabajadores en los servicios correspondientes o, por el contrario, no dejará de ser una apuesta arriesgada? Está formulada por don Alfredo Escribano Sánchez, que tiene un tiempo de 3 minutos para razonarla o argumentarla. Gracias, presidenta. Buenos días, señoras y señores diputados, y buenos días, señora directora de Función Pública y señor Riobó. La primera pregunta habla sobre el teletrabajo. Ya ha pasado un tiempo prudencial, cercano al año, para poder valorar si el teletrabajo en la Administración Autonómica de Extremadura ha merecido la pena, si ha servido para algo, si responde a las necesidades que tenía la Administración, si ha servido, entre otras cosas, para conciliar la vida familiar. Y en este sentido, pues la pregunta, que no deja de tener su calado retórico, como es lógico, en la actividad parlamentaria, la formulamos de esta forma. Si es verdad que ha dado solución a los problemas de exceso presencial y si también es cierto o no es cierto que no sigue siendo una apuesta arriesgada por cuanto se hizo un decreto sin haber tenido hecha una especie de prueba experimental y sin tener resultados de esa prueba experimental. Muchas gracias. Gracias, don Alfredo. Para contestar la pregunta, doña Verónica Puente, directora general de la Función Pública. Sabe usted que tiene un tiempo máximo de 10 minutos. Gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Señores miembros de la mesa, señoras y señores diputados, muy buenos días. Señor Escribano, en ocasiones sus preguntas me confunden, sobre todo cuando las veo en el papel. Sinceramente, tras la lectura de su pregunta, que además usted formuló, si la vista no me engaña, en octubre del pasado año, no termino de estar segura de si usted me estaba preguntando realmente por el objetivo pretendido por este Gobierno con el teletrabajo o por otra cosa. Voy a intentar contestar y, ya que usted ha matizado en su exposición la pregunta, va a resultar todo mucho más fácil. En primer lugar, le quiero decir que el teletrabajo ha sido y es una de las propuestas estrella del Gobierno de Extremadura en lo que se refiere a la modernización de la Administración y a la relación de esta con sus empleados públicos. Según el decreto, que usted conoce bien, que regula esta modalidad de prestación del servicio, el 127/2012, de 6 de julio, con su implantación se pretende un fin fundamental, que no es otro que contribuir a la modernización de la Administración autonómica y a favorecer la conciliación de la vida profesional, personal y familiar a través de la flexibilidad para realizar el trabajo desde el domicilio, todo ello sin una disminución de la dedicación y de la calidad del servicio.
Este fin fundamental y el resto de fines que en particular persigue el decreto y que aparecen en su articulado no están en ningún caso ligados, como usted pregunta, y cito textualmente, dar solución a algunos problemas como el exceso presencial de trabajadores en los servicios correspondientes. Ni en la exposición de motivos del decreto ni en el articulado del mismo aparece nada que pueda asemejarse a lo que usted preguntaba. Siguiendo con el literal de su pregunta, ¿puede calificarse el teletrabajo de una apuesta arriesgada? O sea, a mi juicio, el teletrabajo en estos momentos es una realidad para algunos empleados públicos, va a ser una posibilidad o una oportunidad para otros, pero de lo que en ningún caso se trata es de una apuesta. El teletrabajo, como le decía, es una realidad para aquellos empleados públicos que actualmente se encuentran participando en el programa piloto, el programa experimental dentro de la Consejería de Administración Pública. Como usted sabe, la disposición transitoria única del decreto establecía que para la implantación del teletrabajo se llevaría a cabo un programa experimental en la Consejería de Administración Pública, constituyéndose a tal efecto una comisión especial de valoración para la selección de los empleados públicos que formarían parte de dicho programa, así como para la implantación y seguimiento del mismo. Pues bien, paso a contarle brevemente el estado de la cuestión en estos momentos. La comisión de valoración está integrada por un presidente, que es el titular de la Dirección General de Función Pública, en este caso, o persona en la que delegue. Yo he delegado en un funcionario de la Dirección General, un secretario también funcionario de la Dirección General de Función Pública, 2 vocales en representación de la misma Dirección General, 2 vocales en representación de la Secretaría General de la Consejería, un vocal en representación de la Dirección General de Administración Electrónica y Tecnología de la Información, y a las sesiones también pueden asistir con voz y sin voto un representante de cada organización sindical con representación en la Mesa Sectorial de Administración General, es decir, UGT Comisiones Obreras, CESIF y SEGETEX. La comisión se ha reunido hasta la fecha en 8 ocasiones, desde noviembre de 2012 hasta el pasado 20 de septiembre. El inicio del programa se produjo el 25 de marzo de 2013, tras un curso de formación que se hizo para participantes y responsables. Y el fin previsto en un principio era 24 de septiembre de 2013. Luego le contaré cómo no ha terminado todavía el programa piloto porque se ha prorrogado. Se presentaron 28 solicitudes, se seleccionó a 23 candidatos que cumplían con el perfil perseguido de la muestra. Se produjeron 2 renuncias, una persona fue excluida porque cambió de consejería, 20 personas realizaron el curso de formación y una persona se incorporó posteriormente, una trabajadora en estado de gestación a la que se le facilitó también la formación con posterioridad. En total, 21 teletrabajadores. 6 de ellos son jefes de negociado, 1 de ellos perteneciente al grupo A1, 5 al grupo A2 y 15 son puestos base. Ahí tenemos de todo. Tenemos 4 del grupo A1, 6 del grupo A2, 2 del grupo C1 y 3 del grupo C2. Y por direcciones generales hay 16 empleados públicos de la Dirección General de Administración Electrónica y Tecnologías de la Información, 3 de la Dirección General de Función Pública, Recursos Humanos e Inspección y 2 de la Dirección General de los Servicios Jurídicos. En esta muestra hay letrados de los servicios jurídicos, hay técnicos del servicio de prevención, hay personal de informática, sobre todo, y hay personal auxiliar y administrativo que trabajan en estas unidades con aplicaciones informáticas. En definitiva, los participantes reflejan a la perfección una muestra de aquellos empleados públicos susceptibles de prestar sus servicios en esta modalidad. Les recuerdo que eran susceptibles de autorización para la prestación de servicios en régimen de teletrabajo los empleados públicos con funciones de estudio y análisis de proyectos, elaboración de informes, asesoría, redacción, corrección y tratamiento de documentos, grabación masiva de datos, mantenimiento de sistemas de información, etcétera. En todo caso, eran empleados públicos que puedan ejercer sus funciones de forma autónoma y no presencial y que no tengan asignada atención directa al público o que la naturaleza de sus puestos requiera la presencia del empleado público de acuerdo con lo que dice el decreto. Como le decía, antes del inicio del programa recibieron esta formación especializada tanto los teletrabajadores como los jefes de servicio de los funcionarios seleccionados para este programa y los responsables o supervisores de estos. Una formación específica para cada uno de los grupos. Y en el pasado mes de agosto
en una sesión a la que yo asistí, en la que se hizo una primera valoración de los cuestionarios cumplimentados por los trabajadores y los jefes de servicio responsable, porque en el decreto aparece una valoración intermedia del programa y una valoración final. En esta valoración intermedia se propuso la posibilidad de una prórroga del programa hasta mediados de diciembre, teniendo en cuenta las fechas en las que se había iniciado. Se inició justo justo antes de Semana Santa, y además en las vacaciones de verano habían estado en la mitad del programa. Se consideró positivo contar con más tiempo para una mejor valoración del piloto, y los jefes de servicios responsables también informaron favorablemente esta prórroga, incluso consideraron positiva la prórroga para poder valorar la incidencia del teletrabajo en fechas críticas como el cierre del ejercicio económico. Por lo tanto, el programa se ha prorrogado hasta el 15 de diciembre por unanimidad de los miembros de la comisión y con la conformidad de todos los representantes sindicales. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, doña Verónica. Para turno de réplica, don Alfredo tiene un tiempo máximo de 5 minutos. Gracias. La pregunta, señora directora de Función Pública, es verdad que se registra aproximadamente en ese tiempo, pero con independencia de cuando la mesa de la Cámara la califica y la valora, también es verdad que después cada grupo parlamentario busca el momento oportuno donde algo lo reactiva, ¿no? En aquel momento, pues la cosa había empezado, se había contestado a varias preguntas, y yo creo que después del tiempo transcurrido y como no había caducado la pregunta, pues ahora, después de casi el año, tiene su razón de ser. El teletrabajo a nosotros nos parece una medida favorable y nos parece una medida óptima, al margen de pensar en la conciliación de la vida familiar, al margen de pensar que hay una posibilidad que no es necesario estar sentado en el puesto de trabajo. Pero la pregunta, que no sé por qué le extraña, pero bueno, la pregunta en sí lo que pretende de alguna manera es decir, aquí en Extremadura el teletrabajo se hace de acuerdo a unas condiciones que ya están probados en otro sitio y sin embargo aquí se ha hecho de otra manera diferente. A ver, le traduzco. El teletrabajo en las administraciones, salvo una parte en Cataluña y otra parte en el País Vasco, ha fracasado porque siempre se ha hecho demasiado deprisa. Se ha hecho sin probarse. En Extremadura se ha hecho un decreto que quizá la historia hubiera radicado en antes hacer una prueba y tras la prueba y obtener unos resultados, tratarlo de forma normativa. Y una cosa, señora directora general, es la normativa, lo que dice la normativa, que no habla de nada de lo que yo he hablado, y otra cosa es la intención política. La intención política fue consecuencia de un anuncio que hizo el presidente de la Junta de Extremadura, el señor Monago, donde hablaba de que uno de los productos estrellas del gobierno del Partido Popular en Extremadura iba a ser el teletrabajo. Y automáticamente, a los pocos días, salió el consejero de Administración Pública hablando del teletrabajo. Cosa que no nos parece mal, no nos parece nada mal. El problema está en que si esas cosas se hacen deprisa y corriendo, pues a veces no tienen los resultados favorables y positivos que puedan obtener otras cosas que se hacen con tiempo. ¿Es verdad que concilia la vida familiar? Pues seguramente. ¿Es verdad que en la Administración, salvo casos muy concretos en Cataluña, había dicho el País Vasco, no, en Galicia me refería, es verdad que no han fracasado en otros sitios? ¿Por qué no fracasa, sin embargo, en organizaciones privadas? Resol, Telefónica, hombre, es que llevan 25 años probando sobre teletrabajo y al final tienen conclusiones que evidentemente las administraciones públicas, que son más lentas, pues no tienen. A eso es a lo que nos referimos. Y después hay otra serie de cuestiones que yo creo que no son importantes, porque 23 trabajadores de teletrabajo no puede suponer un ahorro energético exagerado, ni puede tampoco suponer un ahorro económico. Quizás para los bolsillos de los trabajadores sí es un ahorro económico si no se tienen que desplazar. Pero hay una cuestión en la que están también todas las organizaciones sindicales de acuerdo, y es en el método que se ha seguido, no para valorar o para seleccionar al personal, que ese pues puede ser cualquier método siempre que sea después favorable y positivo. No. El asunto está, ¿se ha valorado el sitio donde se trabaja? Yo no sé si se ha valorado. Creo que no se ha ido a ver la casa de los teletrabajadores para saber si el sillón es adecuado, si la mesa es cómoda. Se les ha dejado que ellos además compren el material. ¿Usted se imagina que yo voy a la delegación de Hacienda a trabajar de jefe de sección de no sé qué de Hacienda y me tenga que llevar mi ordenador y mi mesa y mi silla para sentarme?
Ese tipo de cuestiones inciden en la calidad y en la cantidad del trabajo. Inciden también en las condiciones de trabajo, las condiciones de trabajo son tan importantes en la Administración como en cualquier empresa, pero en la Administración como puede ser el salario o como puede ser la consideración social de los trabajadores. Y en las condiciones de trabajo, estará usted conmigo, señora directora general, que no se ha estado porque el ordenador lo ha comprado el trabajador, la silla donde se sienta, no sé si es una silla de la cocina o si se ha comprado un sillón adecuado para que no le duele la espalda. Y a esas son a las cosas que nosotros nos referimos. No estamos en contra del teletrabajo. Lo único que hacemos una reflexión para que en el futuro la cuestión mejore y se modifique. Y lo de los resultados. Bueno, lo de los resultados, claro, los resultados es poco el tiempo. Nos sigue chocando que haya sido a través de un decreto, porque se podía haber utilizado otro procedimiento. Y cuando yo hablo de la apuesta arriesgada y hablo en la parte de mi pregunta de la otra cuestión, lo único que hago es trasladar aquí lo que en los medios de comunicación y en las palabras propias del consejero, cuando el consejero anuncia teletrabajo, lo anuncia a consecuencia de un anuncio del señor Monago, que dice que uno de los efectos estrellas de esta administración va a ser el teletrabajo. Y nosotros, con independencia de cuando registremos la pregunta, doña Verónica, pues tenemos la obligación de traerlo aquí para que los ciudadanos y las ciudadanas vean también, les oigan a ustedes y nos oigan a nosotros. En definitiva, lo que venimos a hacer unos y otros es hacer nuestro trabajo, ni más ni menos. Gracias. Gracias, don Alfredo. Para turno de dúplica tiene usted 5 minutos, doña Verónica. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Escribano, agradezco la matización que hace a la pregunta que ya hizo cuando la formuló. Entenderá que a veces el tenor literal de las mismas, que es lo que a mí me llega cuando tengo que elaborar la respuesta, me confunda, y sobre todo celebro que su grupo parlamentario entienda que esta es una medida favorable para los trabajadores, porque esto es el objetivo principal del teletrabajo, más que el ahorro para la Administración, es el favorecimiento de la conciliación de la vida personal y laboral de los teletrabajadores. Sí, hemos recibido muchas críticas sobre haber hecho antes el decreto que la experiencia piloto. La razón de hacer antes un decreto era reflejar que verdaderamente el Gobierno de Extremadura quería apostar por el teletrabajo, y la forma de hacerlo era reflejarlo en el instrumento que permitía que se recogiera esa apuesta por este tipo de prestación del servicio. Pero no es menos cierto que también incluyó la obligatoriedad de realizar un programa piloto para poder mejorar aquellas cosas que no funcionan en un primer momento. En estos momentos la Administración no cuenta con los medios para proporcionar las condiciones que usted apuntaba. Por eso este es un decreto realista. Sin duda, si este decreto se hubiera dictado hace unos años, las condiciones hubieran sido distintas y los empleados públicos hubieran podido tener los equipos informáticos adecuados, pero lamentablemente las cosas no son así. No cabe duda que esta norma debe ir perfeccionándose, evolucionando con el tiempo. Ahora mismo lo que tenemos son una valoración intermedia del programa, que en términos generales es muy positiva. Si quiere, luego le puedo enseñar algunos gráficos de las contestaciones de los trabajadores y de los responsables. Es positiva tanto para los trabajadores como para los responsables de los trabajadores, pero el momento en el que finalice el programa será el momento en el que les volveré a contar a usted y a sus señorías cómo ha ido el experimento, por así decirlo, el programa experimental, y cómo se va a implantar en el resto de la Administración. No cabe duda que cuando finalice el piloto podremos contar con unos datos relevantes, una perspectiva para comprobar lo que yo auguro como el éxito de este modelo. Si usted pregunta a los empleados públicos que están prestando servicios en esta modalidad, están contentos. La prórroga, creo que salvo un trabajador que ha renunciado a la prórroga, todos han estado encantados con prorrogar el servicio de teletrabajo. Y hay que valorar la información que nos proporcionan estos cuestionarios anónimos de los responsables y los trabajadores. En estos primeros, son los que nos remitan a la finalización del programa, nos va a ayudar a perfilar
el programa y poder implantarlo en su totalidad. Espero que a lo largo de 2014 en el resto de la Administración, con las matizaciones que haya que realizar, incluso con las modificaciones normativas, si es que son necesarias y se derivan del trabajo de la Comisión de Valoración. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, doña Verónica, por su explicación. Y pasamos a la siguiente pregunta, que está formulada. ¿Cuándo se podrá hacer efectivo que los funcionarios de nuestra comunidad autónoma puedan compatibilizar la actividad pública con la privada? También está formulada por don Alfredo Escribano Sánchez, que tiene un tiempo máximo de 3 minutos para razonarla. Sí, gracias, señora presidenta. La pregunta, esta está más clara, ¿no? Esta tiene menos dificultades de comprensión. Viene precisamente porque ustedes en varias ocasiones han dicho, sobre todo el consejero en declaraciones, que había que intentar flexibilizar el régimen de incompatibilidades de los trabajadores de la Junta de Extremadura para que pudieran realizar actividad pública y actividad privada. En realidad ese es el origen y ese es el objeto de la pregunta, y después ya en la siguiente parte, pues en función de lo que usted me diga, pues ya le contestaré yo, si le parece. Gracias. Gracias, don Alfredo. Para dar respuesta a la pregunta, tiene usted, doña Verónica, un tiempo máximo de 10 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Escribano, después de su intervención en la comisión del pasado 29 de enero, en la que es verdad que usted me preguntaba a qué llamaba la Junta de Extremadura flexibilizar el régimen de incompatibilidades de los empleados públicos, y en la que usted realizó una larga e interesante disertación sobre los peligros existentes en esta cuestión, me ha extrañado del tenor de la pregunta que parece que ha optado usted por uno de los modelos, que es la posibilidad de compatibilizar la actividad pública con la privada, y que me pregunte cuándo se podrá hacer efectiva esta posibilidad en la comunidad autónoma. En mi intervención del pasado 29 de enero le decía que estábamos estudiando y valorando los dos posibles aspectos en lo que se refería a la posibilidad de compatibilizar, no solamente con actividades privadas, sino también con las públicas. En primer lugar, estábamos estudiando y valorando la posibilidad de la autorización de la superación del límite retributivo previsto por la ley en el caso de los profesores asociados. Y, en segundo lugar, estábamos estudiando y valorando la posibilidad de autorizar la reducción del complemento específico en el caso de actividades privadas. Pues bien, en lo que a la primera cuestión se refiere, el Consejo de Gobierno adoptó un acuerdo con fecha 12 de febrero de este año, se publicó el 25 de febrero en el Diario Oficial de Extremadura, por el que se autorizaba la superación para el personal al servicio del sector público autonómico de los límites previstos en el artículo 7.1 de la Ley 5384, de la Ley de Incompatibilidades. Le recuerdo que la propia Ley de Incompatibilidades abría la posibilidad en el artículo 7.1 de autorizar, mediante acuerdo expreso del órgano competente, y en el caso de la comunidad autónoma es el Consejo de Gobierno, de autorizar, ya le digo, la superación de los límites retributivos previstos en ese artículo en base a razones de especial interés para el servicio. Dado que la aplicación de los límites retributivos hacía que en ocasiones no fuera posible el otorgamiento de la autorización de compatibilidad, limitándose la incorporación de profesionales a la docencia en la universidad, y también con el propósito, sobre todo, de evitar que algunos empleados públicos se viesen obligados a dejar de prestar su colaboración con esta institución, produciéndose una pérdida de calidad en la formación teórica y práctica del alumnado de muchas titulaciones universitarias, especialmente en el ámbito de las ciencias de la salud, el Consejo de Gobierno acordó autorizar la superación de estos límites. Eso por lo que respecta a ese primer ámbito. En cuanto a la segunda cuestión, que es la posibilidad de autorización de la reducción del complemento específico en el caso de actividades privadas, el pasado martes se presentó ante esta Cámara el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Si ha tenido tiempo de analizar el texto articulado, su disposición adicional octava, titulada Reducción voluntaria del complemento específico, contempla la posibilidad de que el personal empleado público del sector público autonómico pueda solicitar la reducción del importe del complemento específico correspondiente al puesto de trabajo que ocupa, con una serie de matices que aparecen en el texto. Por lo tanto, contestando a su pregunta, si esta disposición adicional, tras el trámite parlamentario de la Ley de Presupuestos, mantiene su redacción, con la entrada en vigor de la misma, comenzaría a aplicarse, y además sin necesidad de un desarrollo reglamentario del procedimiento que retrasaría su aplicación, porque está contenido en el propio precepto. Muchas gracias.
Gracias, doña Verónica. Don Alfredo, tiene usted un tiempo máximo de 5 minutos para turno de réplica. Gracias, presidenta. La contestación, señora directora general, es la que me esperaba. Al final uno termina conociéndose y, como somos personas humanas, pues sabemos en ocasiones casi lo que vamos a preguntar, lo que vamos a decir. Yo me refería al aspecto privado. Yo creo que el aspecto público de la compatibilidad en los empleos públicos medianamente lo tenemos claro, en el sentido de saber hasta dónde se puede llegar y hasta dónde no se puede llegar, sobre todo porque hay un trabajo público en una esfera determinada que puede efectivamente dañar. Yo me refería a la actividad privada. Y en cuanto a la actividad privada, bueno, pues está claro lo que la ley recoge, efectivamente. Mi grupo parlamentario y yo que le represento en estos momentos no en absoluto ha pensado otra cosa diferente de lo que pensaba. Es decir, me alegro que usted repasara la intervención que hubo en aquel momento. No me acordaba de la fecha porque los de ciencia solemos no recordar las fechas. Los de letra recuerdan las fechas perfectamente. Los de ciencia en rara ocasión, ¿no? Pero me alegro de que se haya referido porque nosotros seguimos pensando prácticamente lo mismo. Es decir, es una reflexión, es una pregunta, pero que nos lleva a una reflexión. El flexibilizar el nivel de incompatibilidades de los empleados públicos de la Junta de Extremadura, ¿para qué sirve? ¿Sirve para poder pagarle menos a los empleados públicos y así se tienen que buscar otra ocupación pública o privada? ¿Sirve para dar calidad a los servicios públicos? ¿Sirve para que se gane más dinero? ¿Sirve para que se ahorre algo la Administración? Nosotros seguimos pensando exactamente lo mismo, que la calidad en los servicios públicos la da la especialización en ese servicio público y, por lo tanto, eso requiere varias cuestiones, entre ellas una formación adecuada, una dedicación especial y, para que haya una dedicación especial, un salario conveniente para poder vivir dignamente. Y esos son los requisitos que nosotros, filosóficamente, pensamos que son aplicables y que son fácilmente aplicables. Es decir, al principio todo cuesta mucho trabajo, todo cuesta mucho dinero, pero cuando la cosa está en marcha, la cosa puede funcionar. Y a nosotros nos sigue pareciendo que flexibilizar las incompatibilidades de los empleados públicos al servicio de la Administración Autonómica de Extremadura, pues se sigue corriendo el mismo riesgo que ya le expresé el día aquel cuando tuvimos oportunidad de hablar. En realidad es prácticamente lo mismo. Es decir, un servicio de calidad sigue requiriendo financiación adecuada, aparte de la gestión transparente de los servicios, y a lo mejor ahí está un poco el problema, o por lo menos el problema que ustedes esgrimen. Y un servicio de calidad tiene que tener recursos, tiene que tener personal cualificado para que los resultados evidentemente sean de calidad. Y un servicio de calidad tiene que satisfacer objetivos sociales con el refuerzo de la posición de la ciudadanía. Y un servicio público tiene que diferenciarse de un servicio privado porque va dirigido a la mayoría, es decir, va dirigido a la totalidad de la ciudadanía. Por lo tanto, nosotros, señora directora general, seguimos pensando lo mismo. Lo que ocurre es que la pregunta, pues en ese nivel de oportunidades consideramos, y además no sabíamos lo de la disposición adicional, y ha sido pues también algo, es decir, que ha venido bien porque efectivamente en los presupuestos se habla de esta posibilidad. Y por último, si el servicio público se quiere cumplir, como ustedes han dicho en su programa, con eficacia, con universalidad, con igualdad, con eficiencia, yo le apunto también con solidaridad, un servicio público tiene que ser específico y tiene que dedicarse exclusivamente a ello. Es nuestra posición, que puede ser más o menos aceptada. Lo cual nos lleva a que cuando se flexibiliza el nivel de las incompatibilidades, lo que se está dando es la posibilidad a dedicarse a varias cosas. Y cuando alguien se dedica a varias cosas, en ninguna de ellas pues consigue cierto nivel rentable. Es decir, si alguien se dedica a estudiar varias cosas al mismo tiempo, al final, no sé si es aprendiz de mucho y maestro de poco, ¿no? Pues algo así parecido. Muchas gracias. Gracias, don Alfredo. Doña Verónica, para turno de dúplica tiene usted 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. La intención del Gobierno de Extremadura con esta disposición adicional no es en ningún caso ni el ahorro ni la merma de la calidad del servicio público, es sobre todo la atención a las demandas de los empleados públicos de esta región, que son muchas,
y que no se olvide con la prohibición de concesión de compatibilidad a todos los empleados públicos, que deban percibir un complemento específico, que es lo que está en la norma originaria, con las subidas salariales aplicadas al complemento específico. El sistema, como le decía también en enero, se pervirtió por completo y no se permite la compatibilidad de ninguna actividad de ningún empleado público, salvo, como usted también conoce, la de algunos profesionales sanitarios del Servicio Extremeño de Salud. También habrá que intentar tratar de forma igual a todos los empleados públicos o darles las mismas oportunidades. Esta disposición adicional octava, que podrá ser mejorada en el trámite parlamentario, lo que contempla es la posibilidad, como le decía, de que los empleados públicos del sector público autonómico, es decir, no solamente los funcionarios del sector de administración general, sino que se generaliza a los empleados públicos del sector público autonómico, puedan solicitar esta reducción del importe del complemento específico para adecuarlo a la ley de incompatibilidades. Se excluye, no sé si usted ha podido leer la disposición, y si no también lo cuento para el resto de sus señorías. Se excluye de esta posibilidad a dos colectivos. En primer lugar, al personal que, estando incluido en el ámbito subjetivo de aplicación, ocupa puestos con complemento de destino 28, 29 o 30. Se entiende que están ocupando puestos de una responsabilidad tal que son incompatibles de por sí con una segunda actividad privada. Y también al personal sanitario estatutario del artículo 6.2a, 1 y 2 del Estatuto Marco del Personal Sanitario de los Servicios de Salud, al que le resultaría de aplicación el régimen jurídico vigente que tienen sobre el procedimiento de opción al complemento específico. Es decir, salvo esos dos colectivos, al resto sí que se le aplicaría. La posibilidad de reducir el importe del específico, evidentemente, no supone de manera automática el reconocimiento de una compatibilidad para el ejercicio de actividad privada. Se tiene que solicitar el reconocimiento expreso de la compatibilidad en los términos que establece la Ley de Incompatibilidades, tras la obtención del pronunciamiento favorable sobre la reducción. La reducción del complemento no surtiría en ningún caso efectos jurídicos o económicos hasta que no se resolviera favorablemente la solicitud de reconocimiento de la compatibilidad. No como en la Administración del Estado, que primero se produce la reducción del específico y luego, si no te autorizan la compatibilidad, hay que esperar un tiempo. Aquí, si no se resuelve favorablemente la compatibilidad, no se tiene en cuenta esa reducción, no surte efectos ni jurídicos ni económicos. La disposición también contiene el procedimiento para la autorización de la reducción voluntaria, que ya le digo, les invito a que puedan mejorar en el trámite parlamentario. Esta regulación no obsta para que, a través de la norma en la que esta cuestión tiene que contenerse, se perfilen todas estas cuestiones. El Estatuto Básico del Empleado Público, en la disposición final tercera, modificaba la Ley 5384, concretamente el artículo 16.1, de tal forma que establecía que no se podría autorizar o reconocer compatibilidad al personal funcionario eventual y al laboral cuando las retribuciones complementarias que tenga derecho a percibir incluyen el factor de incompatibilidad al retribuido por arancel y al personal directivo. Es decir, habla de factor de incompatibilidad y no habla de complemento específico. También es cierto que la disposición final cuarta prevé que ese apartado producirá efectos en cada administración pública con la aprobación de las leyes de función pública que se dicten en desarrollo del EBEP. Por lo tanto, hasta que se hagan efectivos estos supuestos y se opte por el modelo que queramos darnos en esta comunidad autónoma a través de la Ley de Función Pública, la forma correcta de actuar para permitir la compatibilidad de actividades privadas, como están permitiendo otras administraciones en las que nuestros empleados públicos están mirando o se están permitiendo también dentro de esta administración en el ámbito del Servicio Extremeño de Salud, es lo que se hace a través de esta disposición adicional. Muchas gracias. Gracias, doña Verónica, por su exposición. Me parece que en el orden del día usted ya no tiene más preguntas. Nosotros le invitamos a que pueda quedarse aquí con nosotros, pero nosotros tenemos que seguir con el desarrollo del orden del día. La siguiente pregunta es ¿qué procedimiento se sigue para la contratación de personal en GPES?, que también está formulada por don Alfredo Escribano Sánchez, que también tiene un tiempo de 3 minutos para poderla argumentar. Gracias, señora presidenta. Señor Riobó,
Pues, ¿qué procedimiento se sigue para la contratación del personal en GP? Porque es diario, y si quiere, en plan privado, le enseño la pantalla de mi portátil, es diario los correos que recibo, y me imagino que como todo el mundo, unas veces a favor y otras veces en contra, sobre las contrataciones en GP. Solo le diré, por encima, he sacado una lista y, bueno, pues habla de legalidad, de falta de legalidad, de falta de transparencia, de irregularidades, de pruebas con exámenes avisados. Nos ponga usted un poco al día y ya en la segunda parte terminamos el asunto. Señor Riobó, muchas gracias. Gracias, don Alfredo. Para contestar, sabe usted, don Óscar, que tiene un tiempo máximo de 10 minutos. Buenos días, señora presidenta, señores miembros de la mesa, señoras y señores diputados. La pregunta que me hace, tengo la sensación o la certeza de haberla contestado ya en el seno de esta comisión, pero repetiré los argumentos o la regulación o los criterios y procesos que seguimos para la selección de personal en GPEX, sin perjuicio de entrar luego a hablar de esas cuestiones que usted me anticipa con la amabilidad que siempre le caracteriza y la cual yo agradezco tremendamente. El 7 de febrero de 2012 GPEX se dotó de una instrucción propia en la que establece los procesos y criterios para la selección de personal. Y se trataba de establecer ahí, en esa instrucción propia, el marco general en el que debe desenvolverse una cuestión tan fundamental como los procesos de contratación. GPEX se dota de esta instrucción, que además hace pública en su página web, donde puede consultarse en la sección llamada Portal del Candidato. Y esta instrucción primera, de la que yo les hablo, se modificó el 8 de abril de 2013, que es la que actualmente puede consultarse en la web de GPEX. De manera muy esquemática, les diré que el texto, que repito, establece un marco general para los procesos de contratación, incluye los aspectos relacionados con la tramitación del proceso, para lo que se requiere la lógica inscripción del candidato. Establece dos tipos de procesos, distinguiendo entre el ordinario y el de urgencia. El primero, en esencia, es aquel que exige un tiempo estimado de 30 días, el segundo, un plazo estimado de 15 días, en ambos casos desde la solicitud hasta la fecha de incorporación. En cuanto a la publicidad, en el procedimiento ordinario se concede un plazo de 10 días hábiles para la inscripción en el proceso, que serán 5 en el caso de urgencia. En ambos casos, contados desde el siguiente al de la publicación de la oferta en la web de GPEX. La instrucción introduce la obligatoriedad de difundir la convocatoria en prensa, empleando para ello la nota de prensa, siendo opcional el anuncio en prensa. La instrucción introduce, a partir de la modificación de 8 de abril de 2013, la que les hablaba, que para aquellos supuestos en los que el trabajo tenga un carácter marcadamente local, la publicidad de la oferta se puede hacer por medio de terceras instituciones, fundamentalmente los ayuntamientos. Los procesos de selección constan de dos fases, una primera de méritos y una segunda de conocimientos y aptitudes, para los cuales se han establecido un peso máximo y mínimo que garantice en todo caso un equilibrio en el proceso. A la fase accederá el número de candidatos que estará en relación directa con el número de puestos a ocupar, y en la instrucción se describen los tipos de pruebas que se pueden establecer dentro de las mismas: test psicotécnico, examen o prueba teórica o práctica, o teórica y práctica, redacción y defensa de un proyecto, entrevista personal y grupal u otras. Y se garantiza que, si el procedimiento es de urgencia, se debe practicar al menos una de las anteriores pruebas. Este es el marco general del cual yo les hablaba en comparecencias anteriores y, como digo, se puede consultar en la web de GPEX. Ese marco general requiere un desarrollo puntual para poderlo desarrollar, llevar a efecto. En ese sentido, les diré que el 18 de febrero de 2013, en el ejercicio en el que estamos, con el objeto de planificar, coordinar y aprovechar el capital intelectual y el conocimiento existente en la empresa, nace en GPEX lo que hemos denominado el Banco de Conocimiento. Se trata de un equipo técnico que procura obtener una explotación óptima del capital intelectual y técnico de GPEX. En una primera etapa se centra en ordenar la cobertura de necesidades de personal mediante la aplicación de un procedimiento genérico donde tiene cabida cualquier necesidad de recursos humanos para la organización. El equipo técnico, a modo de comisión ejecutiva, es el órgano de decisión que recibe, tramita y gestiona correctamente las necesidades de recursos. Y en esa comisión participan los jefes de área de GPEX y los directores de los servicios centrales y de recursos humanos. Establece un procedimiento que tiene 10 pasos y que yo les paso a detallar con cierta rapidez. El paso primero, el proceso se inicia con el traslado de las necesidades de recursos humanos que de las diferentes áreas de gestión de GPEX se hacen.
y el encargo se tramitan las denominadas fichas de perfil, que recogen los datos relacionados lógicamente con esta cuestión. Estas fichas tienen en ese momento la consideración de borrador. En un segundo paso, lo primero que se hace es comprobar si existen recursos disponibles en GPEX. Esto es evidente. Si lo hubiera, se procede a la recolocación del recurso. ¿Por qué digo que es evidente? La evolución de la plantilla de GPEX, como sabemos, a partir del proceso de restitución del orden jurídico en el ámbito laboral, ha pasado a tener un 49% de su plantilla el carácter indefinido. Lógicamente, la primera opción de GPEX es buscar la ocupación efectiva y la financiación para ese tipo de trabajadores. En caso negativo, es decir, que no haya recursos disponibles en GPEX, se evalúa la posibilidad de reincorporar candidatos que en el ejercicio precedente, en este caso desde el 1 de enero de 2012, cumpliendo el perfil requerido, hayan desempeñado un puesto de igual o similares características en GPEX y obviamente no estén activos en la empresa. En caso de afirmativo, se valora la posibilidad de reincorporación atendiendo sobre todo a las características del puesto, la singularidad del mismo y los plazos de gestión del encargo. En caso afirmativo, la ficha de alta se acompaña de un informe justificativo emitido por la dirección del área a la que pertenece el puesto. Si no hubieran dado fruto las dos anteriores opciones, se cumplimenta ya una ficha de perfil que abandona la condición de borrador y se convierte en definitiva. Y se cuida lógicamente la congruencia del perfil con el puesto y se ponderan los requisitos de participación, no siendo admitidos aquellos que pudieran ser considerados auténticas restricciones. A continuación se procede a publicar la oferta en el portal del candidato de la web de GPEX y se envía la nota de prensa a los medios de comunicación. Con respecto al plazo, ya hemos dicho que nunca será inferior a 5 días hábiles en el caso de un procedimiento de urgencia ni de 10 días en el caso de un procedimiento ordinario, y en ambos casos contados desde el día siguiente al de la publicación de la oferta en la web de GPEX. Los candidatos, dentro del plazo señalado, deben inscribir su candidatura en aquella oferta a la que pudieran concurrir. El proceso es informático y la plataforma incluye las instrucciones para llevarlo a efecto. Finalizado el plazo, la empresa filtra también con medios informáticos las candidaturas y obviamente se tienen en cuenta exclusivamente los datos que ha depositado el candidato en el sistema. Los preseleccionados son convocados a una o varias pruebas de conocimiento, se emplea para ellos comunicación por mail y en caso de devolución del mail enviado se procede incluso a la llamada telefónica. Y la antelación del aviso por norma nunca será inferior a las 48 horas. La prueba de conocimiento normalmente es facilitada por el área de gestión en la que radica el puesto. Y si el Banco del Conocimiento, esa comisión ejecutiva a la que yo les hablo, así lo decide, puede proceder a la obtención incluso de otras preguntas o añadir, modificar y elaborar un examen total o parcialmente distinto al facilitado por el área de gestión. Quienes superen la prueba o pruebas de conocimiento son convocados a una entrevista personal con el técnico de recursos humanos. El técnico emitirá informe del proceso de selección con la propuesta del candidatos para el puesto y su valoración. Al área donde va destinada esa persona le corresponde en última instancia la decisión sobre el candidato elegido, siendo obligado, en caso de no seguir el orden propuesto, justificar expresamente y de manera razonada, argumentada su decisión. Cuando culmina el proceso, se emite la correspondiente ficha de alta, que se gestiona y tramita por el Departamento de Administración de Personal, coordinado con el Departamento de Prevención de Riesgos Laborales, y culminado todo el proceso anterior, se procede a la incorporación del trabajador a su destino. Ese, en esencia, es el marco general y el marco particular que desarrolla el marco general. Y de esa manera se procede en todos los casos los procesos de selección del grupo GPEX. Nada más. Gracias, don Óscar, por su respuesta y para turno de réplica, don Alfredo tiene un tiempo máximo de 5 minutos. Gracias, señora presidenta. Señor Riobó, muchas gracias por la lectura del documento en cuestión. Claro, eso es lo que dice el protocolo de actuación. Eso es lo que dice la teórica del asunto. Yo le pregunto por el día a día. Le voy a leer antes de terminar la segunda parte, a ver si reconoce alguna de las siguientes frases. Dice, Vara y los anteriores dirigentes de GP actúan como verdaderos agentes del derroche, mientras que exigían austeridad a las familias, las pymes, los autónomos, los pensionistas y los funcionarios. José Antonio Monago propone a Vara que recortes muy sustanciales 2 meses antes de las elecciones en la administración paralela montada por la Junta. Qué miedo, hay que decir quiénes son, cuándo y cómo entraron.
y animo a la sociedad a que directamente denuncie a los directivos y a los trabajadores de esa administración paralela que la paga el pueblo extremeño. Pues la sensación, a la vista de los datos que tenemos, es que la vuelta de la tortilla ha sido total. Se ha dado perfectamente en el aire la vuelta de la tortilla. Usted me está hablando de la teoría y yo le estoy preguntando por el día a día. Usted me está hablando de que hay un 49% de indefinidos menos en GP y yo le estoy preguntando que cuánto han aumentado el personal que hay a tiempo parcial. Mire, hay 5 empresas, esto ha sido esta semana, la primera empresa se decidió a sacarlo en los medios de comunicación el día 27 de junio. Hay 5 empresas que piden a los sindicatos que presionen al Gobierno extremeño para que actúe, puesto que no comprenden cómo se pueden tolerar esta serie de irregularidades. En una situación de precariedad laboral y escasez de puestos de trabajo, se está permitiendo que se contrate por vías opacas a las mismas personas constantemente. No se publica el listado de las empresas seleccionadas previamente al examen o las pruebas que componen el proceso. El aviso se hace vía correo electrónico en la misma mañana del acto presencial. No se dice qué tipo de test hay que preparar o de qué temas con antelación o qué temática, con 25 preguntas que además se penalizan todas. No se publica la plantilla de respuestas, que es obligatorio. No se publica el personal seleccionado finalmente ni la lista de reserva. Yo me refiero, señor Riobó, estoy preguntando, no estoy ni aseverando, estoy preguntando si ustedes desde el Gobierno de Extremadura están al tanto de lo que se está haciendo, porque si está al tanto de lo que se está haciendo, efectivamente es una irregularidad consentida, y si no, en el futuro pues habrá que pedir responsabilidades. Al término de la comisión realizaré preguntas por escrita, porque aquí no quiero sacar nombres y apellidos, pero aquí en Mérida hay 4 personas que se las conoce como las chicas de, dejo el nombre, porque son personas que sin estar en ninguna lista se las contrata constantemente en empresas a través de GP. En empresas que prestan servicios de todo tipo. El último caso, y le voy a dar la pista porque quiero que usted lo averigüe, porque me parece que se está haciendo quizás de espaldas a ustedes, la última ha sido en Fomento. Pero si no hay obras, ¿cómo se va a contratar a gente para Fomento? Y se están contratando para Fomento. Yo no tengo ningún inconveniente en contarle exactamente cómo es, porque lo quiero hacer por escrito, porque quiero que quede constancia. Les llaman las chicas de, porque las 4 personas estas están constantemente contratadas. Tengo el documento de las últimas semanas y eso evidentemente hay que ponerlo encima de la mesa y evidentemente hay que considerarlo y tenerlo en cuenta. Usted ha relatado perfectamente cuál es el procedimiento de contratación, pues claro, si no hay ninguna duda. Pero ¿saben ustedes cómo se está haciendo? ¿Por qué se está haciendo? Y después hay una cuestión que sí nos sigue preocupando. Por eso la pregunta, señor Riobó, viene después de muchos meses, porque sigue siendo la misma pregunta, porque tenemos la misma necesidad de obtener respuesta. Hay en GP trabajadores de la Administración Pública que han pedido excedencia y ahora están trabajando en GP porque el salario es más adecuado y más beneficioso. ¿Hay puestos de GP que están sustituyendo a personal funcionario o personal laboral o personal estatutario? Es decir, son preguntas que están en la calle y que evidentemente no se puede hablar de ellas con un rigor científico ni jurídico mientras no estén demostradas. Pero, como poco, preguntar para ellas, porque ustedes tienen que tomar cartas en el asunto, los que controlan y los que dirigen, en este caso GP, y los responsables de la Junta de Extremadura. Y, evidentemente, con independencia de cuál sea el tema, el carácter de cada uno es el carácter de cada uno y no hay por qué tratar mal a nadie. Y, evidentemente, yo le agradezco sus respuestas, igual que usted me agradece el tono que utilizo. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, don Alfredo. Para turno de dúplica, don Óscar, tiene usted un tiempo máximo de 5 minutos. Sí. Señor escribano, son muchas las preguntas que ha hecho y algunas complejas porque responden a casos particulares que dice usted conocer y que me gustaría en su momento poder constatar y comprobar. En cualquier caso, sí le puedo decir que flaco favor se está haciendo a GPEX y al conjunto de los trabajadores de GPEX al poner en entredicho su derecho a ocupar la plaza o el puesto en el que se empeña su trabajo. Es decir, se está confundiendo el reproche, se está confundiendo con la acusación y parece que todo se ha establecido con el objetivo de establecer un sistema de contratación de personas o de determinadas personas, y ahí lo dejaré.
quiero asegurarle que cuando surge una necesidad de un recurso en GPEX, la decisión de mantener, reincorporar o incorporar es ajena a cualquier otra consideración que no sea el derecho y la gestión empresarial. Si no hubiera sido este el objetivo, si no fuera este el modo de funcionar, ¿por qué habría hecho GPEX este esfuerzo y el reconocimiento de reconvertir en indefinidos la situación de más de la mitad de la plantilla? Sería absurdo, sería totalmente absurdo. Se nos está acusando de una cosa y de la contraria. Eso no puede ser. De que siguen siendo las mismas personas que estaban, de que entran personas para sustituir a las personas que estaban. Evidentemente, o una cosa u otra. Yo haré sencillamente una reflexión. Si ahora que hay instrucciones expresas y públicas y antes no. Si ahora hay un marco general regulatorio y antes no. Si ahora hay una comisión técnica colegiada que vela por el proceso y antes no. Yo le diré además que yo en esa comisión no pertenezco, es decir, no tomo decisiones en el ámbito de las decisiones de contratación. Y usted piensa que hay este tipo de problemas y anomalías, ¿me puede decir qué pensaba antes de los procesos de contratación de GPEX o de las diversas sociedades, cuando no había instrucciones expresas, ni publicadas ni sin publicar, no había un marco general regulatorio, no había comisiones técnicas que velasen por el procedimiento y 8 o 10 empresas actuaban sin concierto, sin orden ni concierto? ¿Para qué íbamos a dotarnos de un procedimiento para incumplirlo automáticamente? Sería absurdo, señor escribano. GPEX es muy distinta. Tiene una proporción de empleados fijos muy superior a la que tenía. En GPEX hacemos un esfuerzo por mantener a las personas que están sin financiación. En GPEX se reincorporan a aquellas personas que tienen derecho a ellos cuando hay una sucesión de encomiendas. Y algo estaremos haciendo bien cuando en 2012, con respecto al ejercicio 2011, se recibieron un total de 52 demandas. Le puedo decir que en 2013, con respecto a 2012, se han recibido 4 demandas. Ese dato creo que es suficientemente ilustrativo. La crítica o acusación a algunas reclamaciones que se nos están haciendo tiene su origen seguramente en el desconocimiento de la esencia de la propia sociedad, de su consideración jurídica y su propio funcionamiento. GPEX observa en los procedimientos de contratación los principios de publicidad, libre concurrencia, igualdad, méritos y capacidad, y para eso se ha dotado de instrucciones y procedimientos que los refuerzan. Pero debe quedar muy claro que GPEX es una empresa pública, pero no es la administración pública. Es decir, se está acusando a GPEX de algo a lo que no está obligada. Me estoy refiriendo a los procesos de publicación de listas, etcétera, etcétera. ¿Alguien puede decirme dónde se establece la obligatoriedad para GPEX de seguir los procelosos trámites exigidos en la administración pública en sus procesos de contratación? Se nos podrá reprochar en no ir más lejos con las normas con las que nos hemos dotado, pero no se nos podrá acusar de incumplir la norma. Ahora bien, de aceptar esa regulación, es decir, vamos más lejos, si GPEX somete sus procedimientos de contratación a los procedimientos establecidos para la administración, ¿qué ocurre con la pretendida agilidad que se nos presume y se nos exige? Porque razones presupuestarias generalmente motivan que GPEX reciba sus encargos en 2 meses al año, el último del ejercicio y el primero del ejercicio. ¿Alguien se puede imaginar lo que sería establecer procesos de contratación siguiendo todos los trámites que se establece para la administración pública, pero que, repito, no son aplicables para GPEX? Pero además, ¿qué ocurriría con la ley de protección de datos? ¿Qué ocurriría con aquel candidato que no desea que su nombre aparezca en un proceso de selección? El problema son las listas de personal, de admitidos, de excluidos. Ahí no hay ningún problema. Señor escribano, en 2013 se han celebrado varias decenas de procedimientos de selección en los que han participado varios miles de personas, que inscribieron sus candidaturas en el portal del empleado. En el mes de septiembre de 2013 se habían inscrito un total de 23.879 candidaturas, lo cual arroja una media de 417 inscripciones por proceso. El número medio preseleccionados, es decir, de candidatos que cumplen los requisitos de las ofertas, es de 38 por cada proceso, siendo la media de aspirantes preseleccionados por plaza 20. Con respecto a estos procesos, diré que de todos ellos tienen su expediente informe individualizado, y todos estos expedientes o informes están a disposición de auditores y o de terceros legitimados para consultarlos. Con respecto a las reclamaciones o consultas, diré que se atienden todas las reclamaciones o consultas, todas, incluso las descalificatorias, que las hay. La contestación se hace por escrito y o manteniendo entrevista personal con aquellas personas que así lo solicitaron y también a las que se les ofrece, lo cual es un ofrecimiento de carácter general. A fecha de esta comparecencia no ha habido ni una sola reclamación en sede judicial, ni individual, ni colectiva. Todas las reclamaciones y las respectivas contestaciones quedarán incorporadas a los respectivos expedientes de contratación.
Toda esta información estará a disposición de auditores y de terceros legitimados. Lo que sí le puedo decir es que no encontré en la empresa ni una sola de reclamaciones o consultas de etapas anteriores, a las que me gustaría unir las que se pueden recibir en estos 2 últimos años. Y tampoco pude encontrar un registro de las mismas, como yo les estoy anticipando que ocurrirá. Sería muy fácil para mí, señor escribano, hablar de cosas que ocurrieron antes de esta etapa. Y no lo quiero hacer. No lo quiero hacer porque, como le digo, flaco favor le estamos haciendo a GEPEX y a sus trabajadores si ponemos en entredicho la capacidad de las personas para ocupar el puesto que actualmente desempeñan. Nada más. Gracias, don Óscar, por esa explicación, y finalizado el orden del día, se levanta la sesión. Muchas gracias, señorías.